Gracias a todos y además haber tenido a Nuria explicando los datos va a dar mucho pie porque va a ayudar. Hemos hablado de inteligencia artificial, ha salido el tema, han salido emprendedores y bueno, ustedes conocerán mucho de ustedes a Fernando. Fernando actualmente es CEO de Good Levels, que es una consultora creativa que, bueno, si han ido por IKEA, por Decathlon, tengo un Toyota, han sido impactados por las creatividades y por todas las acciones que él trabaja. Y bueno, ha escrito libros, pero bueno, él también es profesor del IE y además de experto en marketing tiene un background que es ingeniero industrial. Con lo cual, además, eso denota que le gusta resolver problemas, ¿no? Los ingenieros, la misión es resolver los problemas y además con el marketing venderlos. Como tengo solo 20 minutos y para que no me llamen después la atención, yo voy a ir directo al pie. Esto en un foro de emprendedores resulta que Fernando es que ha sido múltiple emprendedor. Y vamos a remontarnos 22 años atrás. Yo leí y ya después me has confirmado que creaste Dice la Red, que después se llamó La Sinfo. ¿Te has visto reflejado en esa encuesta, en las circunstancias, o no? Sí, porque al final uno, hombre, ya con tantos años, cada cual se va contando la historia, ¿no? A posteriori se va haciendo una narrativa y ya no termino de diferenciar lo que es verdad de lo que no es verdad, porque me lo he contado a mí mismo muchas veces, ¿no? Pero ¿Cómo fue eso? Porque tú estabas trabajando fuera. Claro, estaba trabajando en IBM, ¿no? En IBM, había comprado PricewaterhouseCoopers Consultoría y hablábamos además que, bueno, yo soy ingeniero de ICAI, ¿no? Y entonces cuando en ese momento estábamos barajando la idea, yo emprendí la empresa, la creé con otro compañero de clase. Y cuando estábamos barajando la idea de crearla y cuando decidimos dejar nuestras posiciones, no iba a decir acomodadas porque éramos jóvenes y trabajábamos mucho, pero decidimos dejar nuestras posiciones en una empresa grande, ¿no? Y conocida. Claro, sentías un poco la incredulidad por parte de diferentes, estamentos sociales, ¿no? Los primeros tus padres que decían: niño, te hemos pagado una carrera cara, en aquel entonces no era tan cara como hoy, pero era cara, y ahora estás tirando esto por la borda para arriesgarlo todo en un proyecto de una cosa que ni entendemos de lo que es, porque era una mezcla de rastreo de foros y uso de IA para ver lo que la gente decía en Internet, ¿no? Pero nuestros compañeros cercanos de la carrera, todavía nos íbamos de fiesta con ellos, tampoco lo veían claro, ¿no? Digamos que en nuestra universidad, y seguramente no era la única, nuestros profesores de alguna manera nos preparaban para ser muy buenos directivos en entidades, pues ICAI, somos electrocuras. Tenemos un grupo de WhatsApp, nos llamamos electrocuras, ¿no? Nos preparaban para ser buenos directivos de grandes multinacionales españolas. En aquel entonces ya empezaban a ser multinacionales. Cuando yo estudiaba la carrera apenas había multinacionales, ¿no? No había mucha gente saliendo o empresas saliendo fuera. Pero cuando yo empecé a trabajar y en el 2000 ya había muchos ejemplos, ¿no? De las grandes empresas españolas saliendo, ¿no? Latinoamérica. Y nuestro foco era, pues eso, ser directivos de gran empresa. Entonces, claro, evidentemente 22 años después de ser mentor, de participar bueno, pues como miembro asesor de startups, etcétera, no dejo de ver ese balance continuo, ¿no? de enfoque cultural, ¿no? De cómo nuestro entorno recibe esa noticia de que queremos emprender, de que queremos perseguir un sueño. En nuestro caso era una idea muy innovadora. Es verdad que no sé si es recomendable, porque si la tasa de emprendimiento tiene riesgo, si la idea es muy disruptiva, pues evidentemente tiene más riesgo, ¿no? Claro. Pero en cualquiera de los casos, ¿no? Emprender es un valor muy importante para la sociedad y tendría que estar percibido así por todos los actores sociales, ¿no? Pues yo quiero, a ver si te acuerdas, si sale de la mente el Fernando de 20 y muchos años. Y te voy a hacer algunas preguntas de las que hacemos en el informe GEM. ¿Dejarías de emprender por miedo al fracaso? ¿Sí o no? Tengo 54. Si me preguntas hoy al Fernando... No, si me preguntas al de 28, te diría que no.
En ese momento el miedo al fracaso estaba encima de la mesa y de hecho fracasamos. Esa primera startup que creamos no existe hoy. Fue el germen de algo como el Good Rebels de hoy, ¿no? Que es una empresa de servicios, pero que está muy entroncado con el haber estado en un entorno muy nuevo, que era la web social, que se le llamaba entonces, la web 3.0, ¿no? Entonces, haber estado muy cercano en ese momento con esa startup hizo que la empresa que habían fundado mis hermanos, Territorio Creativo, hoy Good Rebels, estuviera muy cerca de esa revolución y aprovechara esa visión para trabajar en esa línea, ¿no? Y crecimos muchísimo por esas simientes que fuimos plantando, pero las originales, la SL original, no está, ¿no? Entonces, sí había miedo al fracaso, pero también había miedo, yo tenía también miedo al domingo por la tarde, que es un poco algo que siempre he dicho, que es el momento en el que te ves que no estás en el lugar que tienes que estar. Y yo estaba en una gran empresa corporativa con muy buen sueldo, pero el domingo por la tarde no tenía ganas de ir a trabajar el lunes. Y eso también para mí me generaba un estrés, y un estrés familiar, por cierto. Mi mujer me dijo, mira, con tal de que te dejes de subir por las paredes, vete de IBM y monta lo que quieras. ¿Y en el Fernando de aquella época conocía a otros emprendedores? No era el ecosistema emprendedor en el 2003, mi emprendimiento está en el 2003, ¿no? Era muy pequeñito. Evidentemente había muchísimos emprendedores, ¿no? Sí, pero que te sirvieran, que tú los conocieras, que te sirvieran como referente. No en el arranque. Vale, vamos al momento del arranque. No tuve como role models. Ahí es donde voy. No. Ahora, obviamente, después de la trayectoria, sí. ¿Y en aquel momento te sentías preparado para emprender o fue una locura? No estás preparado. O sea, para la encuesta vamos anotando respuestas. No. O sea, un emprendedor modelo de que se tira de cabeza y de que salga de hacer lo que Dios quiere. Evidentemente, a ver, no estás preparado, claro, con un contexto, ¿vale? Yo había estudiado ingeniería industrial, había estudiado además la especialización de organización de empresa, donde estaba muy preparado estaba más pensado hacia la organización de fábrica, la gestión de procesos, fábricas, operaciones, logística, pero evidentemente habíamos ya estudiado liderazgo, habíamos estudiado gestión de equipos, psicología industrial. Entonces, yo estoy más preparado, seguramente, cuando arranco nuestra startup, estoy más preparado que lo que es el emprendedor medio, por supuesto. Pero no te sientes preparado a ese choque emocional. Yo recuerdo al día siguiente de salir de PricewaterhouseCoopers IBM, compro un ordenador, me lo tengo que comprar yo. Se me estropea el ordenador al mes, no me lo repara nadie. Y empecé a decir, esto no, yo no venía aquí para esto, ¿no? Pero evidentemente hay un punto de cosas que no conoces y que te vas dando cuenta después. Entonces, no te sientes preparado. Pero no estoy seguro si te puedes preparar de todo para todo. El mundo de valiente. Bueno, pues ahí conocéis un poquito la faceta del Fernando Emprendedor que me gustaba reconocer porque es bueno tener emprendedores aquí encima. Y quería también has visto que se ha preguntado mucho del ecosistema y Nuria ha destacado los puntos fuertes y los puntos débiles del ecosistema emprendedor. Y relacionado con la parte de la inversión que se ha comentado, y ahora que tú estás en otro punto y ves grandes empresas, y lo comentábamos ahí, por eso lo traigo aquí, cuando se habla de que los emprendedores no buscan a los inversores, o te la lanzo directo, o es que los inversores solo les gusta una pequeña parte de los emprendedores y entonces no hay un match, falta el Tinder del emprendimiento. Creo que hemos hablado de esto antes, tú y yo, Javier, muy rápidamente. A ver, es evidente que no es un match sencillo, ¿no? El emprendedor, cuando se dice que hay más dinero de proyectos, es una frase repetida, ¿no? Hay más dinero en el mercado que proyectos en los que invertir. Seguramente las razones es porque los inversores son cautos y quieren tener sendas de emprendimiento concretos, ¿no? Y a lo mejor efectivamente ven o detectan falta de conocimiento en esos emprendedores por los que quieren apostar, entonces no terminan de encontrar al emprendedor, ¿no? Pero el ecosistema de hoy, claro, yo miro hacia atrás y digo, en el 2003 el concepto ronda Series A, Series B, Series C, Seed Capital y todas esas cosas eran conceptos que se estaban acuñando. No había ese... Y además la gente estaba... Sí, el emprendimiento estaba asociado al .com, y nosotros, la empresa se llamaba dicelared.com y tuvimos que quitarle el .com para buscar inversores, porque el .com estaba quemado, ¿no? Entonces, hoy, si hay un ecosistema donde es difícil que a un emprendedor no le escuche un inversor, y eso ya es mucho,
es mucho. Yo creo que es una cosa que existe. Otra cosa es que el match, ¿no? Como en Tinder, pues no se produce las veces que cada parte querría, ¿no? Y ahí no te sé decir. Yo ahora estoy en ambos lados, ¿no? Yo tengo dinero en un venture capital y cuando me presentan proyectos o cuando vemos proyectos, pues a veces dices, no sé si invertiría aquí, ¿no? Y a veces el fondo del capital donde formo parte invierte. O sea que... Y para que estamos, y ya vamos pasando a la inteligencia artificial, que paso porque nos han traído. ¿Está el ecosistema preparado para entender la inteligencia artificial? Quiero decir, porque yo últimamente pues, me muevo también por los foros de startups y eso, y veo que un proyecto que no ponga IA bien grande en la primera slide directamente está descartado. Y el que la usa pero no lo pone porque considera vender, no parece porque no queda guay. Pero realmente el que escucha al otro lado, o sea, ¿cuánto de formación, porque se habla mucho de la formación del emprendedor, cuánto de formación hay del ecosistema en IA para saber que no están metiéndote un gol o que es algo que es muy básico, que no va a ser disruptivo o que se está haciendo en Estados Unidos ya o que Google lo va a sacar la semana que viene? ¿Cómo va esa formación y eso? O sea, ¿cuánto de humo y cómo se eso? Yo creo que el ecosistema inversor no es muy diferente, y permíteme que os mire a todos, no es muy diferente del ecosistema empresarial, ¿no? Es decir, al final, cuando nosotros hemos creado un foro que le llamamos Foro IA, que está muy especializado en marketing, comunicación y experiencia de cliente, y lo que solemos encontrarnos, ¿no?, es gente que sabe que la IA generativa, sobre todo, ¿no?, la IA de reciente creación, les impacta mucho en sus funciones corporativas, tienen muy poco conocimiento. Y nosotros siempre les decimos, una de las responsabilidades del directivo en esas funciones es entender para qué le puede servir, para qué no le puede servir. ¿Qué ocurre? El nivel de ruido a día de hoy es ensordecedor. Entonces, el inversor lo que se encuentra es presión de sus inversores, ¿no? Imagínate, un gestor de un fondo, o un inversor particular. Presión para invertir en IA. No sabes muy bien qué es IA, no sabes muy bien si la startup que te está presentando su proyecto está simplemente tirando de una API y creando algo que, por cierto, OpenAI te puede destrozar en una semana. Cada anuncio de OpenAI dicen que destruye del entorno de 10.000 startups, ¿no?, a la semana. Matan un gatito cada vez. Porque, claro, muchas startups se están construyendo sobre la idea de usar la IA de otros, ¿no? Pero fijaos como Perplexity, que claro, nace antes de que nosotros tuviéramos acceso a ChatGPT. Perplexity no tiene motores de IA propios y no tiene un buscador. No sé si conocéis Perplexity, es como un buscador basado en IA generativa, en IA, ¿no? No tiene ni el gran modelo de lenguaje propio, usa el de otros, ni tiene un buscador, un índice de búsqueda como Google. Usa el de Google y el de Microsoft, el de Bing. Entonces, se pueden crear startups sin necesidad de trabajar en los desarrollos más sofisticados de la IA a los que estamos acostumbrados. Se puede, pero necesitas... No vale hacer un uso de API y hacer una simplificación de todo esto, porque estás a merced de lo que... Estás vendido. Es que hay muchas que dependen de Amazon, dependen de los LLM, sí, que aprenden las APIs, se leen los manuales, queda muy guay, mira lo que hacemos, pero ahora Amazon dice que te corta el grifo, que te multiplica los costes por 10, porque lo puede hacer cualquier día. Claro. Y se han caído todas estas empresas. Y falta eso que comentabas de la formación. Hace unos meses hicimos en Andalucía un informe para la Confederación de Empresarios sobre el uso de la inteligencia artificial en las empresas. Y bueno, ha mejorado en 4 años, pero las empresas decían que no se implantaba más por falta de formación tanto de los directivos, que no sabían en qué se podía aplicar, y por falta de formación en el personal, porque no encontraban a personal para aplicar la IA. Entonces, estamos tardando. Y no es una cuestión de ir a medio o largo plazo, es que es corto plazo. Y corto plazo en inteligencia artificial son 2 semanas. Entonces, si queremos que las empresas se pongan al ritmo, hay que invertir muchísimo en formación. Y alto, no vale decir, no, yo es que soy de letras, yo es que estudio empresarial, esto no va conmigo, no. Lo tienes que hacer. Y te tienes que poner al día y saber distinguir que la IA no es ChatGPT, que ChatGPT es una herramienta de IA. Y en esto de la IA, que los de marketing, por cierto, sois los top en el uso de inteligencia artificial en el desarrollo de vuestro trabajo. Por lo menos a nivel de empresa siempre el departamento de marketing y las empresas dicen que lo utilizan para generación de copy, generación de imágenes, análisis de las redes sociales, etcétera. Yo creo que se usa menos de lo que se declara, pero sí.
Los de marketing y o sea, comunicación también usan la IA como reclamo de marketing. Sí. Vale, ahí eso está claro. ¿Cómo podemos hacer desde España para realmente crear empresas disruptivas en inteligencia artificial? Porque a mí me dijeron una vez, Javier, si tu startup hubiera nacido en San Francisco en vez de en España, hubiera sido muy diferente. Sí. Se supone que la IA es algo global, que tenemos acceso a los mismos recursos que las startups de Palo Alto o de Boston. ¿Qué nos falla aquí para que en los departamentos de inteligencia artificial, en las facultades, desde tu punto de vista también, que tiene ese panorama, podamos competir al mismo nivel que un chaval de Stanford o un chaval del MIT? Porque ¿Cómo se supone que el conocimiento es el mismo? ¿Cómo se desarrolla la curiosidad intelectual? ¿Cómo se fomenta la curiosidad por nuestro entorno? ¿Por qué mueven los motores de nuestros coches? ¿Por qué mueve nuestro día a día? La tecnología es cada vez más importante en nuestras vidas, pero es muy compleja y requiere cierta dedicación, cierto tiempo, ¿no? O sea, vemos más Netflix de lo que pasamos aprendiendo IA. Bueno, pues ya está, o sea, que es normal. El ser humano tiende a ser cómodo, ¿no? y a hacernos la vida cómoda. Entonces, es complejo, ¿no? Yo creo que es un tema muy cultural. Es un tema muy cultural y cuando es muy cultural, todos los actores deben estar implicados. Una iniciativa como GEM es importantísima. Las universidades son importantísimas en este proceso. Las empresas, la gran empresa española es muy importante. Creo que ha habido un paso hacia adelante a la hora de apoyar emprendimiento, a la hora de crear hubs de innovación, apoyando startups. Entendemos ese ecosistema, entendemos que es algo cultural. Creo que hay que trabajar en muchos ámbitos. Tampoco se puede trabajar a espaldas de Europa. Europa tiene sus propias también tendencias, ¿no? Más a regular que a innovar, pero también hay innovación europea y también hay innovación en España, por cierto. Sí, hay buenas empresas de inteligencia artificial en España, ¿no? ¿Se les da notoriedad en los periódicos? No. ¿Se les da notoriedad en los medios de comunicación? No. ¿Tienen una serie en Netflix de emprendedores españoles? No. Pero sí de una influencer, o sí de un deportista, o sí de... O sea, y me refiero que al final hay también una... Pero el medio de comunicación responde a su audiencia. O sea, nosotros mismos, al final es cultural. Es decir, hay dos partes en la moneda, ¿no? Y tenemos que ser nosotros mismos los que tengamos esa curiosidad intelectual, vuelvo a ello, para intentar... El otro día hablaba con alguien de la serie de Spotify sobre... la serie de Netflix sobre Spotify, ¿no? Sí. Es una serie, es un producto de entretenimiento, es entretenido, es fácil de ver, puede que yo tenga un especial interés porque me gusta la música y porque me gustan las startups, claro. pero hay ciertos productos y cada vez hay más productos de entretenimiento, ¿no? Pero se hacen más documentales en España sobre emprendimiento que series de ficción. Y la serie de ficción es lo que crea, eso lo saben en Estados Unidos desde hace muchísimo tiempo, cuando hacían las series estas para... La de médicos porque... La de médicos para que no había médicos, la de abogados porque no había abogados, siempre estaban con lo mismo, ¿no? Entonces, pues evidentemente los medios de comunicación y el ecosistema de comunicación es importante también. Y a la hora de hablar de IA y a la hora de hablar de tecnología en general, también es importante, yo creo, adoptar una postura más optimista. En general, el mundo es de los optimistas, pero es cierto que a los pesimistas también se les escucha mucho, ¿no? Y que yo creo que de forma natural tendemos a un pesimismo porque esa incertidumbre, ese riesgo a lo nuevo, a lo desconocido, nos afecta, ¿no? Entonces, ¿cómo fomentamos el tener una visión un poco más positiva de la inteligencia? La inteligencia artificial tiene muchos riesgos, y tenemos que confiar en que iremos caminando por una línea, pues un equilibrio fino entre el bien y el buen uso y el mal uso, y cómo trasladamos a la sociedad que no es una amenaza permanente, que no es solo un Terminator futuro que va a acabar con la raza humana, o que, ¿por qué no podemos intentar, cuando hablamos de la IA en la educación, todos miramos a que nuestros hijos van a ser más tontos, porque hay un estudio del MIT no hacen los trabajos con ChatGPT en la universidad. Pero casi nadie, yo cuando comento el estudio del World Bank, del Banco Mundial en Nigeria, un estudio controlado de 1 año y medio ya de uso de ChatGPT con profesores y alumnos, casi nadie referencia que es un caso espectacular donde los alumnos están aprendiendo a lo que es un año académico por 1,5 o 2 años académicos en un año. Es decir, se le suele dar más visibilidad a los riesgos y a lo malo y a lo negativo de la... Pero yo no hablo solamente de la IA.
todas las tecnologías digitales, que son las más visibles en los últimos años, tienen esa connotación un poco negativa de el mundo va a empeorar. Bueno, miras hacia atrás y los datos macroeconómicos importantes, los importantes, son bastante positivos. Entonces, ¿por qué no podemos ser un poco más positivos, ¿no? A la hora de... Pues vamos a ser positivos. ¿Cómo se puede usar la IA para reducir las brechas? Brechas económicas, brechas de género, brechas... O sea, la IA, la tecnología en general, pero esta es la que va más rápido y está siendo más fácil de adoptar. No podemos estar creando, si no lo hacemos bien, una sociedad también como a dos niveles. El que se maneja bien con la IA y la usa como una herramienta y el que la usa mal y lo que hace es ese estudio que salió recientemente que el cerebro se adormila de tanto usar el ChatGPT. Eso no estamos entendiendo. ¿Cómo lo ves tú como experto? Esa doble velocidad lo recuerdo mucho, por ejemplo. La última pregunta. Bueno, la penúltima, ¿vale? No, la última. Pues es que no me ha enseñado el cartel. Yo creo que la brecha tecnológica siempre es algo que afecta a la sociedad, es algo a lo que tenemos que enfrentarnos. Va a haber personas que por unas razones u otras, bueno, no quieren estar al frente de esa innovación, de esa revolución, y lo que debemos asegurar es que la brecha, es decir, que la brecha que se produce igual en el uso de herramientas digitales no suponga una brecha de desigualdad económica o de sufrimiento social. Mientras, si yo de forma voluntaria no estoy al frente de la IA, ¿no?, al menos que la IA no signifique más desigualdad económica o mayor sufrimiento para ciertas estamentos. O un sesgo en los algoritmos que te etiquetan, que te clasifican y que te dejan... Por supuesto. Bueno, yo me quedo con que tenemos una oportunidad, una para las personas, para las empresas y para los países, y que, por suerte, depende casi de nosotros poder subirnos a ese tren. Así que verlo. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando. Gracias.